Buenos días. Hoy iniciamos una serie de devocionales, pero basados en la lectura de cada uno de los versículos de la carta a los Hebreos. Y el título de nuestra reflexión de hoy es Sintonizando con Dios. Pero antes quiero explicar un poquito cómo es la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos, como su propio título indica, fue destinada a hebreos, a judíos en todo el mundo. Es una carta, por tanto, universal para muchos destinatarios diferentes. Su autor es desconocido, pero sabemos que conocía perfectamente el judaísmo, pues basa toda su argumentación en la liturgia y prácticas judías, especialmente en lo relacionado con los sacrificios y los pactos de Dios con el ser humano. Su objetivo era demostrar a judíos, tanto no conversos como a conversos, principalmente que Cristo y su sacrificio fue superior a los sacrificios rituales judíos. Para un no judío, como nosotros, si no tenemos conocimiento del judaísmo, nos cuesta un poco más entender esta carta, pero fue y sigue siendo una carta de un contenido muy rico en simbología, para ayudar a los hebreos a entender la historia y a Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, como el que esperaban ellos mismos, pero no habían identificado en Jesús. A los no judíos nos ayuda a entender el significado de muchos ritos judíos que sin esta carta nos costaría trabajo comprender. El Antiguo Testamento es bastante más fácil de entender visto desde el contenido de esta carta a los Hebreos. En definitiva, esta carta es un perfecto escrito que nos ayuda a entender muchas prácticas y personajes judíos y su proyección y significado a través de Jesús. Hay varios temas fundamentales porque son parte del fundamento del cristianismo, que iremos viendo en las lecturas diarias. Temas como la fe, el pacto, pero también personas un tanto enigmáticas como Melquisedec y otras personas conocidas como Abraham, por ejemplo. Y la lectura para hoy es en Hebreos capítulo 1, los versículos del 1 al 3. Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios, y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor, a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Como dijimos, el tema central de esta carta es que Cristo es superior a todo lo conocido hasta ahora. La carta empieza destacando el deseo eterno de Dios de comunicarse con el hombre, tomando siempre la iniciativa él mismo. Y recuerda que para conseguir esa relación y comunicación fluidos, Dios ha utilizado muchos métodos diferentes, tales como los profetas, que eran los portavoces de Dios. Pero ahora, en aquel momento, Dios mismo se comunicó con el ser humano a través de sí mismo, de Jesucristo. Cristo, el Hijo de Dios, es presentado con exactamente las mismas atribuciones de Dios Padre, como creador, como sustentador, como la persona que nos muestra la gloria de Dios y su carácter. Es el sacrificio perfecto y quien ahora está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. En los próximos días iremos descubriendo más cosas acerca de Dios, pero comprobar el empeño permanente de Dios de comunicarse con el ser humano nos invita a responderle buscándole a Él. La comunicación es bilateral. Por tanto, por más que Dios se esfuerza en comunicarse con nosotros, de nosotros depende conocerle y mantener una relación de intimidad constante con Él. La lectura de hoy nos invita a mantener una conexión directa y continua con Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo. Dios ha hablado, desea ser escuchado y espera nuestra respuesta. Buen y bendecido día. Señor, gracias por tu deseo de relacionarte con nosotros en intimidad. Gracias por tu Hijo Jesús, que te reveló a nosotros. Nos preparamos para escucharte y responderte. Amén.